Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sapo de Otro Pozo, el programa de Bufo Salta por la radio pública, la radio de la Universidad Nacional de Salta, la 93.9 de tu dial. Quien te habla, Emiliano Frascaroli. Estaremos hasta las 18 horas con mi compañero en los estudios, José Golicho Salazar. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano, un gusto saludarlo a usted, a toda la audiencia que nos acompaña, el equipo que está con nosotros aquí en la radio de la UNSA. Compartiendo un ritual más y bueno, vamos a tener muchas novedades y a mí ya se me viene a la mente que le anticipaba que la semana pasada sí iban a confirmar la fecha, iban a confirmar a dónde venían los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Ya está confirmado? Norte. Se confirmó finalmente que vienen a Tucumán, al hipódromo de Tucumán, el 10 de octubre. El 10 del 10, ajá. Entradas a las ventas ya desde el viernes pasado. Así que, y ya están volando así. He dicho, más información en el desarrollo del programa. Muy bien, perfecto. Bueno, se confirma entonces la llegada al norte de los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que de alguna manera le da continuidad a lo que en su momento fue el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, un cantante que está hoy por hoy sigue atravesando su enfermedad de Parkinson, que fue avanzando cada vez más y que lo alejó, por supuesto, de los escenarios, no así de brindar su opinión a través de las redes sociales. Yo lo veo por ahí que se involucra en algunos temas de interés público, como no lo ha hecho tal vez, digamos, durante su juventud, que era reacio a brindar entrevistas y demás, pero siempre involucrado, sus letras mismas lo dicen, ¿no? Así que perfecto, ahí igual hecho con la información, más tarde vamos a profundizar. Materia futbolística, se fue el técnico de Central Norte, el polaco Bastía, porque perdió el Cuervo, quedó en zona de descenso y bueno, básicamente finalizó su contrato, perdió Gimnasia y Tiro. Era también. Vietnam todo esto. ¿Era qué? Era Vietnam, diría. ¿Por qué? Lo que dijo el Chacho Coudet acerca de River Plate era Vietnam. Ganó River, ganó Boca, ganó Racing. Se fueron acomodando ahí un poquitito las cuestiones a nivel nacional. A nivel local perdió Gimnasia, perdió Central, ganó Juventud. Está ahí la cuestión. Salta Vázquez quedó afuera también del torneo. Había perdido hace unas fechas con San Isidro, si mal no recuerdo. En materia futbolística se viene la final del torneo de los barrios. Va a ser Limache de zona sur contra el Autódromo de zona este, cerca de su casa. Bueno, vamos a tener que apostar si es la zona de usted contra la zona mía, entonces de repente apostamos acá 2 choris. Podemos tranquilamente. Me parece 2 nomás porque está ajustada a la parrilla. Y hay que ver que sea chorizo de legal, no me va a estar. ¿No de burro? No, el rarito ese, ¿no? Y como que yo ya dice, te invito a un locro, pero ¿de qué va a ser la carne? ¿El rabo es de chancho? ¿Viste? Ya comenzaba a preguntar algunas cosas. Locro, qué rico. Se viene, el 1 de mayo es feriado porque... Y es el Día del Trabajador. Muy bien, muy bien. O del trabajo. No, ahora le gusta decir claro, el trabajo. Hay una connotación muy grande, justamente charlaba ya con Roy, hay una connotación muy grande el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, del que trabaja todos los días. Por supuesto, y se complementa con el paro universitario que arrancó hoy, esta semana, en todas las universidades nacionales del país. Se extiende hasta el viernes, por supuesto, hasta el sábado, 2 de mayo, una medida de fuerza que busca visibilizar no solo, ya no el mero ajuste de la administración de Javier Milei para con las casas de estudios, sino con el incumplimiento a la ley que fue sancionada 2 veces en el Congreso. O sea, primera vez la vetaron, la ratificó el Congreso, pero el Poder Ejecutivo Nacional se niega sistemáticamente a aplicarla. Lo mismo que ha sucedido, como por ejemplo, con la ley de emergencia en discapacidad, un sector que lamentablemente ha sido vapuleado por también el ajuste nacional, con la excusa de que supuestamente siempre hay una excusa para adoptar una medida de este tipo que es sumamente impopular e insensible, porque vos podés discutir las variables económicas, el programa sin mayor o menor apertura de importaciones, la política en cuanto a los servicios públicos. Ahora bien, si le sacás el respaldo estatal a un sector que como el de la discapacidad y le dejás a un pibe que sin sus terapias, sin que pueda ir a una audióloga, sin que pueda ir a una fundación o a donde se va insertando socialmente, y se complica más porque esas mismas familias sufren el doble. Ya no solo lo que padecen de su vida diaria, sino también lo que le están haciendo a sus hijos. Y es la verdad que doblemente grave, ¿no?
Bueno, haciendo este comentario vamos a hacer, por supuesto, un raconto de lo que ha pasado en los últimos tiempos, centrándonos en temas, por supuesto, de economía y política, porque al fin y al cabo los números son decisiones políticas que se toman, así como un fallo judicial también tiene su connotación política. Bueno, la política económica dice mucho sobre los gobiernos. Antes que nada te voy anticipando, hoy vamos a hablar un poquitito de todo. Se supone que vuelve Carlos Arturo Holkin con su columna, por supuesto, dijo, tengo para proponer un análisis comparativo, dice, de los últimos gobiernos, desde Néstor Kirchner hasta Javier Milei, pasando por supuesto por Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. ¿Te parece? Sí, claro, me parece muy bien. Así que estamos esperando nomás que llegue Carlos Arturo Holkin. Vamos a hablar con una de las autoras de un libro que se presentó el viernes pasado acá en la UNSA, que tiene que ver con el exilio forzado durante la última dictadura cívico-militar. Y se suma el flamante licenciado en psicología Mauricio Herrera, se va a sumar a hacer las columnas en Sapo de Otro Pozo, con temas, por supuesto, sumamente relevantes que hacen a la discusión de una sociedad, ¿no? Salud mental, los cambios que se están discutiendo a nivel nacional, la violencia en la juventud, expresada tal vez a través de estos mensajes intimidatorios en las escuelas y colegios, cómo actúa el Ministerio de Educación, cómo actúan los docentes, cómo se debe encarar ese tema. Bueno, todo esto, por supuesto, vamos a ir charlándolo en el desarrollo del programa. Te invito a vos que estás del otro lado, que te sumes, que compartas, te sumes a la transmisión, por ejemplo, de Twitch. Si tenés que moverte y no tenés ahí la antena o el auricular, ya no te viene el celu con auricular, bueno, poné en Twitch la Radio UNSA, el canal de la radio de la UNSA, te bajas la aplicación si no, y ahí podés seguir este programa en vivo, que también lo revivís a través de YouTube, Bufo Salta, y si no, también podés mandar un mensaje al 3875-347022. Me gustaría arrancar haciendo un comentario sobre la cuestión de tipo económica, ¿no? Porque, bueno, vos decías que las entradas del indio, de los fundamentalistas, están volando. Sí, 85.000 más costo de servicio y etcétera. Bueno, eso lo tocaremos más adelante, pero la cuestión del consumo refleja tal vez un poco los números. Hace un rato estaba el programa Economía en Perspectiva y analizaban acabadamente lo que tiene que ver con los últimos datos del estimador mensual de la actividad económica que ha publicado el INDEC respecto de febrero. Y ahí es cuando se acentúa algo que en el mundillo de los economistas ya se está hablando, que es la economía K. No por kirchnerismo, que ya lo tocamos acá, sino porque demuestra tal vez una economía a dos velocidades, dicen algunos, otros no hablan de dos velocidades, sino que más bien hay un auge de ciertos sectores y una brutal caída de otros. Bueno, ¿cuáles son esos sectores? Vamos a analizarlo aquí mismo, con el mismo cuadro que compartían, por supuesto, quienes llevan adelante Economía en Perspectiva hace rato, el estimador mensual de la actividad económica. ¿Qué te dice la actividad? Bueno, hubo una contracción en los últimos, lo que refleja una contracción en los primeros 3 meses de este año, pero hay un crecimiento en ciertos sectores, y ahí lo pueden ver a quienes están siguiendo en Twitch. Por ejemplo, los sectores que demuestran un crecimiento son la explotación de minas y canteras, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la intermediación financiera y la pesca, tal vez con el mayor crecimiento, casi llegando a los 15 puntos. Estos sectores, de alguna forma, representan esa tendencia alcista que podría representar la K, que vos tenés dos, el palo derecho, y los que van uno para arriba y el otro para abajo. Para arriba están estos sectores que te mencioné. De alguna manera son sectores que están vinculados a la primarización de la economía, al extractivismo y a la exportación, que son lo que te genera ingresos, si se quiere, como Estado en dólares, y lo que te permite de alguna forma tener un crecimiento de ese PBI como viene siendo en los últimos tiempos, ¿no? Pero si vos te pones a analizar, hay otro cuadro que me parece interesante compartir y que vas a ver barras en azul y en rojo que te dice cómo fue el comportamiento de la actividad, del empleo en general y del empleo privado en particular en los últimos tiempos. Tenés del cuarto trimestre del 2023, cuando asume La Libertad Avanza, hasta el cuarto trimestre del 2025, el último dato que publica el INDEC.
La mayoría de esos gráficos te muestra, si se quiere, un repunte en cuanto al crecimiento de empleo, y otros 3 te muestra una caída. ¿Cuál es el tema? Este es el fenómeno que están hablando ya, que supuestamente tiene un nombre, y que es Jobs Growth, que es básicamente un crecimiento sin empleo. ¿Y cómo puede ser que haya un crecimiento sin empleo? Sí. Bueno, es un fenómeno que sucedió, según leí ahí algunos economistas, en los Países Bajos, particularmente en Holanda, en la década de los 70, cuando tienen un auge del descubrimiento y explotación del gas, y empiezan a darle cuerda a esto, pero ven que el crecimiento de esa actividad no generaba el empleo genuino a la mayor parte de la población. Trasladado a nuestra Argentina y a los números que veíamos recién del estimador mensual de la economía, de alguna forma se ve reflejado en crecimiento de empleo en sectores como la minería, el agro, la intermediación financiera, pero al mismo tiempo una caída abrupta en otros sectores que son la industria manufacturera, el comercio, los servicios públicos, lo que tiene que ver con la electricidad, el gas y el agua, y por supuesto la construcción. Y vos decís, ¿cómo puede ser que unos crezcan y otros caigan? Bueno, claro, tiene que ver con una paradoja, si se quiere, del modelo económico libertario, que de alguna forma apunta a una dinamización de la economía de ciertos sectores para la exportación, pero al mismo tiempo te hace que se desplome fuertemente los sectores que dependen del mercado interno, del consumo, que se da por una depreciación del salario, que se da por una apertura de importaciones y competitividad entre los productos, un aumento de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces esa es la paradoja del modelo económico de la libertad avanza. Tenés un modelo K, crece en algunos sectores, cae en otros. El problema es que la caída de esos sectores son los que representan la mayor parte del mercado laboral argentino. O sea, vos tenés más gente laburando en el comercio, en la construcción y en la industria que lo que podés empalmar vos, digamos, con el crecimiento de la minería, del agro y de la intermediación financiera. Es como que creás 100 puestos de trabajo por un lado, pero perdés 200 del otro. Más o menos sería algo así, una comparativa. Y es la disyuntiva en la cual hoy por hoy está la administración libertaria y también ya los gobernadores. Porque los gobernadores, ya si podemos volver aquí al piso, acompañaron este programa económico, o por lo menos la mayoría de ellos. El salteño Gustavo Sáenz dijo, nosotros acompañamos este modelo económico para que se reordene. La macro está bien, pero la micro no. Y esa micro ya empieza a hacer ebullición en los municipios. Entonces ya los municipios empiezan a advertir tanto a los legisladores nacionales como a los propios gobernadores, che, esto no va. El lunes pasado comentamos la marcha que hubo de más de 200 intendentes de distintas ciudades del país al Ministerio de Economía. Bueno, después se reeditó esa suerte de marcha, hubo una reunión acá en el Foro de Intendentes de Salta, convocaron a los legisladores nacionales para decirle, mirá, la actividad económica no repunta, esto redunda en una menor recaudación, al mismo tiempo tenés al Ministerio de Economía que retiene los fondos que tienen que ver con la coparticipación, por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos, que cada vez que vos vas a un surtidor, que encima subieron la nafta muchísimo, de 300 mangos a 2.300 pesos, recauda más el Estado, pero al mismo tiempo retiene esa plata y no la coparticipa. Entonces se va agravando cada vez más. Y al mismo tiempo el grifo de los aportes del Tesoro a la Nación, que son de alguna manera inyectados a partir de las conveniencias políticas y los acuerdos que vaya haciendo la Casa Rosada con cada gobernador a cambio de alguna ley que tengan que votar. Entonces, esa patria chica que Sáenz juró defender para justificar su alineamiento con Milei, se está desmoronando. Esa patria chica está crujiendo hoy por hoy y entonces empiezan a buscar algunas salidas. Y ahí es cuando los legisladores de la Libertad Avanza aprovechan y empiezan a morder los tobillos, porque ya están proyectándose, por supuesto, para el 2027. Claro. Y entonces tenés a obra pública. Hubo una bastante polémica, no sé si polémica, pero hubo ahí una cruce verbal entre la Libertad Avanza de Salta con el saencismo por el puente este de acá de Vaqueros. Ajá. No sé si vos viste, Gualicho. Algo vi. Un poco ahí, como que bueno, entonces ¿de quién es? La provincia anuncia que se reactivó la obra, pese al ajuste que está llevando adelante la administración de Javier Milei. Entonces se reactiva la obra y demás. Y después vienen
la legisladora nacional, María Emilia Orozco, con el senador por el departamento Capital, Roque Cornejo Avellaneda, y se filman en el mismo puente y te dicen, mirá, acá con mi ley se reactiva la obra pública y demás. Y vos decís, che, pero... Y salió, por supuesto, a responder todo el saencismo en fila, incluida la senadora Flavia Rollón, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, al final, ¿quién tiene razón? La verdad que no importa quién tenga la razón, sino que en definitiva esa obra se termine. Así. Pero la cuestión va más allá porque el relato tiene mucho que ver. Y después Orozco se fue para La Puna. Y ahora vamos a hablar sobre este tema. Pero escuchá lo que decía María Emilia Orozco, senadora nacional por Salta, estando en la Ruta Nacional 51 con el vínculo de la minería. No me ponga nervioso, solamente estoy informando los logros del gobierno del presidente Javier Milei. Me encuentro en plena cordillera salteña, acá en la Ruta 51, donde se está realizando la pavimentación de un tramo que es fundamental para la conectividad y el desarrollo minero. Luego del régimen de incentivo a las grandes inversiones, uno de los grandes logros del gobierno de Javier Milei, los ojos del mundo están puestos acá, en los recursos naturales de la provincia de Salta. Está cambiando la matriz productiva y girando hacia la minería. Y para eso necesitamos conectividad y obras que estén a la altura de las circunstancias. Muchos decían, ¿cómo es esto? ¿No era que se había paralizado la obra pública? Bueno, fueron 2 años de gestión del presidente Javier Milei donde se auditó y se pusieron los números en orden para poder reactivar de manera ordenada y transparente estas obras de gran magnitud que son fundamentales para el crecimiento no solo de la provincia de Salta, sino de todo el país. Y por supuesto, si quieren mandar a la cuadrilla a seguir informando y hacer los videos, en buena hora que nos ayuden a difundir cómo la provincia prospera gracias a la inversión nacional. Tremendo. María Emilia Orozco, senadora nacional, hablando desde la Ruta Nacional 51 acerca de la controversia de parate, no parate, reactivación, no reactivación, infraestructura, conexión, etcétera, etcétera. Y después con un chascarrillo, si quiere venir la cuadrilla saencista, que lo responda. No me interesa, sinceramente, a mí la disputa que tengan entre ambos sectores políticos, sino más bien discutir lo que la obra pública en general y a qué apunta esa obra pública. Una Ruta Nacional 51 que está detonada por muchísimas partes. De hecho, en épocas estivales se suele hasta cortar, digamos, el paso. Los laburantes que van a la Puna se quedan a veces más días allá arriba porque no pueden bajar, o bien se les demora la ida para subir a ir a trabajar a alguna minera. Y después de 2 años, la Libertad Avanza se le ocurre reactivar esa obra. Y vos decís, che, y esto se fue deteriorando en 2 años. ¿Tanto demoró esa auditoría? Tanto demoró la auditoría que presentó el jefe de gabinete, el deslomado Manuel Adorni, cuando puso una radiografía de un perro y dijo, esto es lo que pasaba con las pensiones por discapacidad, y entonces hay que recortarlas a todas y dejar en pampa y la vía a muchísimas personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, es lo mismo que tal vez hizo acá. Pero escucha la paradoja libertaria. Patricia Bullrich, sobre las necesidades de obras de infraestructura para el campo. Acá hablábamos de la minería, ahora vamos para el agro. En la Argentina faltan algunos, digamos, analizar algunos temas. En primer lugar, necesitamos muchas obras de infraestructura que nos ayuden a aprovechar nuestro campo, que es el principal aportante de divisas de nuestro país, es muy importante. Muchos pueblos viven del campo en nuestro país, muchas familias, y además son parte de la cadena alimenticia de la Argentina y del mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que hacen falta muchísimas obras de infraestructura que están muy postergadas. Hacen falta muchas obras de infraestructura. Esto es, viste que dice, están muy postergadas. Sí. Esto es octubre del 2025, hace nada más que un par de meses, es decir, 2 años después de gestión. Escuchamos primero a la senadora libertaria de Salta, que lo grabó el video hoy, lo subió, o por lo menos lo subió hoy en sus redes sociales. Patricia Bullrich diciendo esto, falta obras de infraestructura para el campo, octubre del 2025. Vamos un poquito más atrás, agosto del 2025. El chileno José Luis Daza, que era viceministro de Economía de la cartera que conduce Luis Toto Caputo, hablando de la obra pública. Todas las áreas del Estado argentino que tú mirabas, en todas las áreas estaban hechas para robar. Todas. No es que se robaba un poco de un programa,
Tomen el área de obras públicas. Era impresionante. ¿Sabe qué hizo Toto Caputo con la obra pública? La cortó a cero el primer año. ¿Y cuánto impactó en la economía para abajo? No, prácticamente nada, porque se roban toda la plata. Lo que hizo Milei en términos de la voluntad para hacer lo que todo el espectro académico de economistas, consultores, no solamente en Argentina, en el mundo se decía que no se podía hacer, se hizo 5% en un gasto y la economía se expandió. Esto es un ejemplo para todo el mundo. José Luis Daza, chileno él, viceministro de Economía, tuvo una formación y estuvo vinculado toda su vida al mundo de las finanzas, a Wall Street, de Estados Unidos, y ese mundillo recae en la cartera económica argentina. La verdad que qué paradoja, no porque sea chileno, sino porque es un tipo que viene del mundo donde se supone que no creen en la obra pública o que creen que la obra pública es todo corrupción, celebra y dice que no tuvo impacto. Y vos después escuchás a los dirigentes de la construcción, empresarios y o sindicalistas, y te dicen, sí, mirá, la verdad que está feo el panorama porque no se están inyectando dinero, no se vende. Vos ves los despachos de cemento, también están en caída, las ventas de hierro también están en caída. Ves la informalidad laboral al cierre del 2025, que trepó el 43%, lo que comentábamos hace una semana nada más, casi 6 millones de argentinos laburando en negro, y del total el 78% del servicio doméstico y el 52,6% de la construcción. No impactó, te dice el chileno José Luis Daza, justificando y celebrando el ajuste de Caputo a la obra pública, porque supuestamente era todo corrupción. Pero al mismo tiempo ahora tenés a una senadora, a dos senadoras, bueno, ex ministra Patricia Bullrich, reclamando obras para el agro, porque no pueden salir de los campos a distribuir sus cosechas, y a la libertaria Orozco pidiendo para la minería. Y vos decís, al final, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está? Son el gobierno que se ufana de recortar la obra pública porque eran todos corruptos y después pedir esa obra pública para mejorar la economía. Encima pedís obra pública para dos sectores de la economía que, si bien es cierto, te generan puestos de laburo y te hacen meter dólares al país, no te resuelven el mercado laboral en sí. Es una paradoja del modelo libertario y es la hipocresía también de quienes están llevando adelante la batalla cultural discursivamente hablando, ¿no? Ahí vamos a ver. Yo me acuerdo de Cato, ¿se acuerda? Cato Podis, el ex ministro de Obra Pública. El amigazo de Gustavo, bueno, que dejó una obra a medio hacer acá en ingeniería, el edificio acá que está. Acá en la UNSA. Sí, claro. Sí. Bueno, o sea, de repente a ver cuál después va a decir, se reactivó la obra que nos dejó el gobierno nacional de Alberto Fernández, básicamente tienen que venir a decir. En la época de Alberto se comenzó ese edificio, lo importante es que se termine, porque ahora quedó ahí y bueno, a ver. Claro, la disputa entre bandas políticas, digamos, tendrían que quedar de lado y bregar por el avance efectivamente de esas obras de infraestructura, que sea una licitación transparente, que se abra la convocatoria de distintas empresas, que no se patine la plata, que las obras terminen en tiempo y forma, y no que asuma un gobierno, te paraliza todos esos ladrillos mientras le da la lluvia, el sol, se van haciendo pelota, y después recién, cuando me conviene, cuando estoy llegando al periodo electoral, o cuando veo que estoy con la lengua afuera, como está hoy por hoy, según distintas encuestas, la imagen presidencial, y ahí reactivo la obra pública y ya no me parece que son todos corruptos, es como mucho, ¿no? La verdad que es como mucho. Se terminaron de repente los corruptos, ¿vio? Ya fue, ya hoy por hoy es imposible que nosotros nos crucemos acá a la vuelta un José López tirando bolsos de billetes, porque directamente le hacen la transferencia allá a la isla de Maine, al Toto, y listo, no vemos los billetes. Ese arte de encontrarse plata en la calle se perdió, ya fue, ya. Bueno, eso, por suerte ya no hay más corruptos. Por suerte dicen que ya no hay más corruptos. Zarpado, bueno, no sé cómo será la cuestión. 16 horas 28 minutos, hasta aquí la primera parte de El Sapo de Otro Pozo. Por supuesto queríamos hacer este repaso, este análisis económico con datos que los publica el propio gobierno, haciendo una reconstrucción sobre un tema en particular, en este caso la obra pública, a partir del cruce o la pirotecnia verbal entre dos sectores políticos que están queriendo polarizar nuevamente el escenario de cara a los comicios del 2027. Una economía en K, algunos sectores que crecen, otros que caen, un país que crece pero que no tiene empleo, trabajadores que teniendo empleo buscan otro laburo porque no llegan a fin de mes, y
un crecimiento de la toma de deuda en las entidades financieras que deja una morosidad cada vez más alta y que por lo tanto hace que los bancos no quieran hoy por hoy ya prestar plata, porque ya pasó el banco, los créditos del Banco Nacional a funcionarios, se dio, ahí está, hay causas abiertas. ¿No la van a devolver? No, hoy fueron los trabajadores de ATE, bueno, vamos al Banco Nacional a pedir un crédito también, como laburantes nosotros, Claro. no cuadras, No es para nadie. no tenés el scoring para acceder a estos créditos. Y vos decís, che, pero pará, hay una chica de apellido Menem que no tiene nada de laburo, digamos, en su Claro. espalda y accedió a un crédito millonario. Y bueno, son los privilegios de la casta que antes decían que iban a combatir, pero que hoy por hoy son parte de la propia dinámica gubernamental, ¿no? Así Dale, estamos, país. 16 horas 29 minutos, hacemos una breve pausa, pero no te muevas que ya seguimos con Sapo de Otro Pozo, ¿eh? 93.9. Continuamos en Sapo de Otro Pozo, en el ritual de cada lunes hasta las 18 horas con Emiliano Frascaroli, quien les habla, José Gualicho Salazar. Escuchábamos algo de Pink Floyd, porque este sábado 2 de mayo llega nuevamente Experiencia Pink Floyd en el Teatro Provincial. Se va a estar dando esta propuesta artística que combina a más de 50 artistas salteños. El sábado 2 de mayo a partir de las 9 de la noche se va a estar haciendo la experiencia Pink Floyd en el Teatro Provincial. 22.000 pesos las entradas y vamos a estar compartiendo un gran show, una gran puesta en escena este fin de semana. Muy bien, bueno, vamos a pasar ahora a la primera entrevista del programa, en este caso con Marcela Gutiérrez. Es una de las autoras del libro Sapos de Otro Pozo, cartografía colectiva de las infancias en el exilio, que se presentó el viernes pasado acá en la UNSA, y queremos, por supuesto, relatar, que nos cuente un poco de qué trata. Marcela, ¿cómo estás? Emiliano Frascaroli y el equipo de Sapos de Otro Pozo te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes, tardes. Emiliano, ¿cómo están? Hola, yo tengo la duda si me llaman porque les interesa el libro o simplemente por la coincidencia con el nombre del programa. Es una mera coincidencia, es una mera coincidencia. Somos todos anfibios. Pero está bueno. Contame, Marcela, y a la audiencia, de ¿qué contienen esas páginas del libro que han presentado el viernes pasado? Bueno, este libro es una recopilación de varios relatos de las infancias que vivieron el exilio, que tuvieron que acompañar a sus padres y madres cuando fueron exiliados en la última dictadura acá en la Argentina. ¿No? Entonces es una mirada que pocas veces se ha mostrado de lo que atravesamos niños, niñas y adolescentes, y bueno, también en el caso de los que nacieron mientras sus padres estaban en el exilio, y cómo la agrupación que impulsa la publicación de este libro, que se llama justamente Hijas e Hijos del Exilio, quiere mostrar cómo el exilio también es un crimen de lesa humanidad y es una violación de los derechos humanos, ¿no? ¿Se circunscribe nada más que a casos de familias salteñas o de todo el país? No, hay de varios países. La convocatoria fue amplísima. La recopilación les llevó aproximadamente 5 años, porque la verdad que tuvo mucho éxito. Como te digo, que es algo que prácticamente no se había tratado. El exilio siempre ha sido como subestimado dentro de lo que son los crímenes de lesa humanidad, así como que nos dieron una categoría de segunda. Entonces, este encuentro entre la gente que empezó en Buenos Aires hace 20 años también, esta agrupación tiene 20 años, bueno, ellos quieren visibilizar, ¿no?, esta situación. Y hay unos 100 relatos de gente de varios países, de Uruguay, de Chile, de España, de Dinamarca, de Israel, bueno, de Venezuela. Hay muchísimos relatos. Además, el libro tiene una presentación muy linda y muy moderna, con acompañamiento de material audiovisual al que se puede acceder a través del QR. Así que no solamente es bueno leerlo por lo que cuenta, sino también que es muy llevadero, tiene unos relatos muy lindos. No, espectacular, no sabía, mira que se había trabajado de forma mancomunada con las personas de otros países, porque al fin y al cabo la dictadura cívico-militar se replica en todo el Cono Sur, el famoso Plan Cóndor, que se extiende y que deja las heridas en toda Latinoamérica. Y en tu caso particular, ¿cuál es tu experiencia?
Bueno, mi papá era secretario general del CEOAPS, que era el Centro de Empleados y Obreros de la Administración Pública de Salta, que en ese momento, en el 74, cuando él lo detienen, era el sindicato más grande de Salta con unos 4.000 afiliados, ¿no? Y también era militante de Vanguardia Comunista. Entonces, él está detenido hasta el 75, en el 75 pasa a disposición del PEN y sale al exilio a Venezuela. Nosotros viajamos en el 76. Yo tenía 4 años en ese momento y mi hermana mayor tenía casi 6. O sea que vos prácticamente sí, pasaste tus primeros años de vida en el exilio, en Venezuela. Obviamente, yo me reconozco como argensolana. Ajá. Yo me crié en Venezuela, de hecho volví en 2 oportunidades más, ya adulta, ya ahí sin la compañía familiar, ¿no? Y bueno, Venezuela era un país en ese momento donde estaban todos los exiliados del Cono Sur, ahí nos frecuentábamos a los uruguayos, a los chilenos, que también habían sido exiliados, hay una comunidad bastante grande. Venezuela siempre ha sido un país muy generoso y con una tradición solidaria de asilo y de acogida a los refugiados de todo el mundo. Así que ahora que a ellos les ha tocado salir por otras cuestiones, no digo que la migración venezolana haya sido solamente por cuestiones políticas, sino más bien por cuestiones económicas, a mi modo de ver. Me parece muy bien que Argentina los haya tratado muy bien y haya facilitado de muchas maneras su permanencia acá. Y cuando lo detienen a tu padre, ¿cuántos compañeros de él también caen en esa redada de la represión ilegal? Ay, me mataste con esa pregunta. No tengo idea, pero bueno, él en esa época era compañero, por ejemplo, nunca me acuerdo del nombre, de un profesor que también es de la universidad, que pertenecían a la CGT, bueno, era del grupo de Armando Jaime, de Negro Salomón, Claro. era la gente. Pero lo que sí te puedo comentar es que en Venezuela también estaba exiliado en ese momento del gabinete de Ragone, el Caraguay Fister. Claro. Con él sí hemos tenido contacto mientras estábamos en la dictadura, también estaba el que creo que ha sido el que ha auspiciado un poco esta comunicación, Carlos Holkins. Sí, ¿no? Claro. Bueno, con ellos sí nos vimos en Venezuela, sí los conocimos, bueno, sí, me acuerdo, digamos, de esa época. Y en los juicios... Nosotros... no, perdón, que te repise. No, te quería comentar que cuando mi padre llega, el encuentro que tiene, porque por suerte tuvo la primera noche para llegar a un lugar, estaba Pablo Outes. No Pablo Outes del que no queremos saber nada, sino el padre. El padre, sí. De Pablo Outes es el que lo recibe esa noche y bueno, de alguna forma le hace la segunda para que él pueda establecerse ahí en los primeros días. Bien. ¿Qué me querías preguntar de los juicios? ¿Cuándo se reconoce formalmente al exilio como un delito de lesa humanidad? Porque tengo entendido que hubo reclamos inclusive con los abusos sexuales que se produjeron durante la última dictadura hasta que se reconociera judicialmente hablando. No sé la fecha exacta, sé que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ratificó como también un crimen y también está, digamos, dentro de los que deben ser reparados, ¿no? La ley 24043 es la que habla de que el exilio también es asimilable a otras formas de privación de la libertad, ¿no? Claro. Así que también es imprescriptible, para los que no lo saben, que por ahí hay muchos hijos del exilio que nunca trataron de acceder, ¿no?, a estas leyes reparatorias, ¿no? Nunca accionaron en contra del Estado. Bueno, que sepan que ellos también merecen ser reconocidos porque es un crimen de lesa humanidad. Para quienes se van sumando, estamos dialogando con Marcela Gutiérrez, es una de las autoras del libro Sapos de Otro Pozo, cartografía colectiva de las infancias en el exilio. Marcela, ¿y dónde se puede conseguir el libro? En este momento si se quieren contactar conmigo, porque nosotros vamos a traer, porque la verdad que se vendieron todos los ejemplares que teníamos en la presentación, estuvo muy linda. Y si no, en la página que se llama así exactamente, Hijas e Hijos del Exilio, tenemos una página web, tenemos un sitio en Instagram y también en Facebook. Ahí hay un enlace en el que lo pueden adquirir, obviamente que van a tener que sumarle el costo de envío. Más adelante, una vez que terminemos con las presentaciones que se están haciendo a lo largo del país, vamos a liberarlo ya en PDF, obviamente que no es lo mismo que tenerlo
en las manos, pero sí lo vamos a liberar porque nuestra intención desde la agrupación es poder mostrarle a la gente esta mirada, ¿no? Desde las infancias y desde las adolescencias. Y a partir de tu crecimiento, el crecimiento de quienes de alguna manera vuelcan su testimonio de vida en este libro, ¿qué análisis haces de la actualidad hoy por hoy? Bueno, que nosotros indudablemente estamos transitando por una coyuntura que tiene que explotar de alguna forma, ¿no? Una de las cosas de las que más me llaman la atención es que en la época de militancia de mi papá, él combinaba su militancia política con su militancia estudiantil, ¿no? Y esa unidad todavía no se ha visto reflejada acá. No solamente hablo de mi padre, sino que fueron movimientos que se dieron en todo el país, el cordobazo, el salteñazo, el rosariazo, donde todos los sectores que estaban pasándola mal, como le estamos pasando ahora a todos los sectores, se lograba una unidad. Yo veo ahora, por ejemplo, con el tema del boleto, que es algo que seguramente has tratado en el programa, Sí. que hay una convocatoria mañana de las empleadas de casa de familia. Hay una convocatoria pasado mañana de los estudiantes. El miércoles, como todos los miércoles a la tarde, los jubilados salen a reclamar. Nos hemos estado acompañando la lucha del pueblo Lule. O sea, hay una fragmentación tremenda, bueno, es a lo que apuesta este sistema, pero que esa unidad que se veía antes, en la década del 70, que creo que fue lo que marcó que pudiéramos hablar de un movimiento que abarcaba a todos los sectores del país, no se está dando ahora. Entonces, creo que tenemos muchas cosas para resolver, pero lo principal es la unidad. ¿Y cuáles son los factores? Sí. ¿Cuáles son los factores que de alguna forma alimentan esta fragmentación de los distintos colectivos sociales? Indudablemente apuestan al miedo con el disciplinamiento que hacen, con la persecución que le hacen a los militantes, el miedo que tiene la gente de perder el trabajo, porque viste que hubo un recorte en todos los estamentos públicos, entonces la gente, creo que lo que prima para no poder salir a la calle y todo es el miedo, ¿no? Sí, de hecho el otro día veía que en una asamblea de docentes de Córdoba irrumpió la policía y estaba básicamente haciendo un espionaje de lo que se trataba internamente en un sindicato, algo que no sé, hasta se naturalizó. Sí, por supuesto, es la forma en la que están actuando con eso. Te detienen y te hacen una causa, te detienen y te golpean, pero sin ningún prurito. O sea, hay una impunidad en este gobierno que es tremenda, que ha logrado que la gente tenga mucho miedo de salir a manifestarse. Bueno, también hay un gran descreimiento en la política, eso también lo podemos ver. Sí. He notado que en la universidad hay un resurgimiento de los movimientos estudiantiles, como que hay más movimientos. Cuando uno va, yo trabajo y voy el lunes a la Facultad de Humanidades y puedo ver que hay un movimiento, ¿no? Se vio mucho también ahora en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y bueno, aplaudo todas esas iniciativas, pero todavía no hemos llegado a confluir todos en una multisectorial como supimos tener acá en Salta, o no hay nadie que esté aglutinando eso. Creo que hay grandes sectores que ya se están preparando más para la contienda electoral que para tratar de resolver los problemas que tenemos hoy. Claro. Volviendo al libro, ¿cuáles son los recuerdos más vivos que tenés, digamos, ahí de tu infancia en el exilio forzado? Bueno, yo tuve un exilio bastante bueno dentro de todo, porque como te decía que es un país con una gente muy agradable. En mi caso, además no teníamos la diferencia de idiomas por la que atravesaron muchos de mis hermanos y hermanas del exilio, ¿no? Mi papá logró insertarse en el mundo laboral, pudimos relacionarnos muy bien, yo nunca me sentí discriminada, así que muchos recuerdos muy buenos, gente muy buena, paisajes espectaculares. Yo estuve hasta el 31 de diciembre ahora viviendo nuevamente en Venezuela. Y el mar es algo que está siempre presente en mis recuerdos. Tengo amigos mi primer amor, que sigue siendo amigo mío hace 39 años ya, imagínate, toda una vida, y seguimos en contacto. Eso, así que como que nunca sentí ese maltrato, nunca pasamos por ahí las penurias que pasó gente que se fue a países donde no hablaban la lengua, donde les costó mucho insertarse laboralmente, hay gente que pasó muchas necesidades en el exilio, ¿no?
Totalmente. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho la charla. Si podés recordar cómo hace uno para contactarte y de última encargar ese libro cuando hagan el pedido de la próxima tanda, el físico. Bueno, si quieren hablar conmigo, les puedes pasar mi número 3875-009-818 y si no, en la página de Hijas e Hijos del Exilio, que tiene su página web, Instagram y también Facebook. Ahí está el enlace donde pueden pedir el libro, porque acá en ninguna librería, lo vamos a tener posiblemente en la Feria del Libro, pero bueno, faltan varios meses para eso. Claro, bueno, se podrá esperar entonces hasta entonces. Te agradecemos la charla, te mandamos un abrazo grande, Marcela. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Pasaba Marcela Gutiérrez, una mujer que, bueno, como bien ha relatado, es parte del libro Sapos de Otro Pozo, cartografía colectiva de las infancias en el exilio, que recoge, mira, un montón de relatos, testimonios y material documental de cómo las familias, que básicamente fueron perseguidas por la represión ilegal una vez consumado el golpe de Estado, tuvieron que emigrar a distintos países, y no sabía yo que recogía testimonios de familias de distintos países. Buenísimo, porque ahí ves el trabajo que hicieron, ¿no? Hijas e Hijos del Exilio, que está así en la misma página, lo pueden encontrar. Y su padre vinculado a la militancia gremial, que esos son muchísimos casos, y qué loco lo del caso de Outes, un Pablo Outes, hoy diputado nacional, que acompaña a un gobierno cuyas medidas económicas son de alguna manera similares al plan económico que de alguna forma impuso esa misma dictadura que persiguió y desapareció a su padre, digamos, ¿no? Es una cuestión que nunca la terminé de entender. Pero Carlos Arturo Holkin es también parte de esa huella en nuestra historia. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto que estés de nuevo con nosotros. Sí, hola, buenas tardes. Sí, no sé si con orgullo, ¿no? Pero uno ha pertenecido a esa época en donde dimos lo mejor de nosotros, y que desgraciadamente hubo compañeros y compañeras que le tocó vivir cosas más feas, ¿no?, que nosotros. Vuelos de la muerte, tortura indiscriminada en las cárceles. Y esto es bueno decir porque en el caso de Gutiérrez, en el caso mío, en el caso de muchos otros, nosotros no somos presos de la dictadura, somos presos de la Isabel. Claro. Que ya era grave, ¿no?, lo que estaba pasando. Claro, con la AAA. Estaba en ciernes, claro, construyéndose. O sea, nace ahí en el apogeo de la AAA. Las primeras muertes, las primeras desapariciones y demás, no la hace el Estado propiamente dicho, ¿no? Pero la AAA era una herramienta estatal que fue creada precisamente para matar, torturar, asesinar y hacer desaparecer gente. Acá en Salta conocemos bastantes casos, ¿no? Y en Argentina también. Eso siempre es bueno recordar que nosotros no fuimos presos de la dictadura, fuimos presos de un gobierno supuestamente democrático, y que ese gobierno le abrió las puertas al ejército y lo llamó prácticamente al ejército, primero a través del operativo Independencia, y luego lisa y llanamente que asuman el poder, ¿no? Que Videla y demás dicen que asumían el poder porque este gobierno de Isabel ya no daba para más. Fue todo un complot, ¿no? Como un acuerdo. Y desgraciadamente tenemos un saldo horrible, ¿no? De 30.000 desaparecidos, gente que ha sido dinamitada, ¿sí? Gente que ha sido desaparecida e incluso hasta hoy no se sabe, no hay indicios de dónde pudieran estar. Pero bueno, es una época que hay que recordar, hay que tener siempre presente, y particularmente yo tengo cierta
contradicciones con una eslogan que anda por ahí, ¿no? El nunca más, y no estoy muy seguro si no vamos a repetir otra dictadura, quizá menos cruel que esta. Más allá de esto, no creo que haya más crueldad, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo también el nunca más es una expresión de deseo, si se quiere, Claro, de reflexión, para que no se permita eso. Yo más bien creo que cuando nuestra clase obrera, nuestro campesinado, nuestros estudiantes, paulatinamente empiecen a ponerse de pie, van a volver. Porque es la herramienta que tiene el capitalismo para no dejar de avanzar con otra estructura política, con otra mentalidad política. Y el programa de hoy... Eso te iba a preguntar, porque llegó Carlos de alguna... y sigue militando, así como en los 70, sigue militando usted, ahí analizando la vida en sociedad, la política, la economía. De alguna manera, esto es la consecución, digamos, de la política económica, la política social de nuestro país. Y yo he tomado los 6 últimos gobiernos, o sea, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner por 2 veces, Macri, Fernández y este señor que gobierna actualmente, ¿no? Y nosotros vamos a ir viendo, a medida que vamos avanzando en esos cuadros que te acabo de dar, cómo un gobierno, por más que se diga o se titule nacional y popular, lo que quieran ponerle, no es suficiente para un cambio social determinado y que realmente termine con cierta injusticia y cuestiones que están mal hechas, ¿no? Entonces esos 3 cuadros son bastante ilustrativos, reflejan la realidad de lo que ha sucedido en estos 23, 24 años, ¿no? 3 de los Kirchner, Macri, Alberto Fernández y Milei, lo que va de Milei, la mitad de mandato. El señor Bueno, es relativamente contagiosa, ¿no? La situación real, porque quién más, quién menos de estos gobiernos, todos le han errado, ¿no? Hacia donde iban, unos le erraron menos, otros más, y directamente tiró para cualquier lado. Pero pongamos ejemplos puntuales para que quien está del otro lado pueda más o menos seguir el hilo. Deuda, por ejemplo. ¿Qué hilo conductor hay entre los últimos gobiernos? Nosotros ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, por ejemplo, vemos que Argentina es un país inflacionario, sí, es inflacionario. ¿Cuál es la causa mayor de que nosotros somos un país inflacionario? Que no tenemos industrias, no tenemos ventas en el exterior. Nosotros vendemos 4 vacas, 5 bolsas de girasol, 6 de trigo y otras 10 de cualquier otra leginosa, y no tenemos más. Materia prima. Y eso no es que no quieramos o no podamos, eso está orquestado de esa manera, con la complicidad de los jefes interinos del poder interno. Por ejemplo, nosotros vemos en la época del kirchnerismo una inflación alta. O sea, Néstor Kirchner toma ese torrente inflacionario desde Alfonsín, digamos, pasando por el señor de la Rúa y el señor del helicóptero, y vemos que
la inflación no se pudo controlar del todo. Por más que intentaron el cepo cambiario y demás, y aparece lo tenebroso, lo terrible que es para todos los argentinos, y sobre todo este gobierno pone mucho énfasis ahí, ¿no?, en el famoso déficit fiscal. Kirchner abrazó mucho el clientelismo político, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y no porque uno quiera criticar por criticar, simplemente porque es la realidad. Eso es lo que ha sucedido, le guste o no le guste. El kirchnerismo tuvo un serio conflicto con el campo, ¿no? Vos te debes acordar la discusión de los 125, ¿no? 2008, que la patronal agropecuaria cortaba ruta, tiraba leche. Claro, que desde ya, ¿no?, desde ya, de la letra fría, es una contradicción dentro del peronismo, ¿no? Porque cuando Perón gobernaba este país, todo el grano lo compraba el gobierno y lo vendía el gobierno. Con el instituto. Y se quedaba con un porcentaje, obviamente. Sí. A ese nivel no se ha llegado a volver a tener esos parámetros, ¿no? Entonces, claro, cuando lo han ido a apretar el campo con la 125, pegaron el grito en el cielo. Si ellos ya ahora, y ahora más que nunca, siguen vendiendo al precio que quieren, siguen haciendo lo que quieran, porque ellos dicen que el sacrificio de ellos, del trabajo de la tierra y todo lo demás, es pura y exclusivamente de ellos, ¿no? El gobierno de Kirchner, por ejemplo, quiso concentrar el poder del gobierno y sobre todo una discusión interna con la Suprema Corte de Justicia. Y más allá, digamos, la guerra frontal abierta que tuvo con la prensa, ¿no? O sea, fundamentalmente con Clarín. Entonces, así ha transcurrido, digamos, los primeros 4 de 12 del gobierno kirchnerista. Hay que tener en cuenta que Kirchner asumió el Estado, asumió la presidencia con apenas un 22%, ¿no? O sea, un número realmente bajísimo. Era más el porcentaje de pobres que había. Claro, pero eso también tiene su respuesta, pero claro, hoy no lo vamos a poder hacer acá. Nosotros para llegar a ese 22% tenemos que hablar de la chorrera de gobiernos que hubo después de Alfonsín, después del señor de la Rúa, del helicóptero, ¿no? Entonces ese 22% no fue suficiente, o no es suficiente como para mantener vivo al gobierno, ¿no? Después viene la señora Cristina. La señora Cristina vino con mucho énfasis, con mucha fuerza, con mucha cuestión, pero al final, o casi al final, también dejó muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, con Cristina, YPF ha crecido, se recuperó. Se renacionaliza, claro. El fantasma de la inflación y el cepo fue un poco decayendo. Hay otras cuestiones que son muy importantes, ¿no? El tema de la inclusión, o sea, el matrimonio igualitario, toda aquella cuestiones que se hizo para la mamá soltera, para la ayuda escolar, eso no está en discusión. Pero también tuvo una acción muy importante
en cuestión a los derechos humanos, ¿no? Que es la continuidad de lo que más o menos Kirchner había impulsado con el... Un tema de los derechos humanos. Usted no sabe que tiene que poner en silencio el celular cuando entra a un programa, puesto en silencio. a un programa de radio. Bueno. A ver, préstame, Carlos, para quienes se van sumando, estamos haciendo un raconto político económico. Sí, suena, ¿cómo que no? Bueno, ahí entonces analizando el estado, la política gubernamental del kirchnerismo. Primero con Cristina Kirchner, después primero con Néstor Kirchner, después con Cristina. Continúe, a ver. No sé por qué no se puede apagar. Bueno, entonces estábamos en el tema de Cristina. Obviamente que no se puede ser tan ciego y tan idiota y no reconocer las buenas obras, ¿no? No se puede hacer eso. No se puede decir todo el gobierno de Cristina fue malo, no fue malo. Pese a eso llega Macri. Pero hay 4 o 5 cosas que afean al gobierno de Cristina. Que casi, por la importancia que tienen los errores, casi borró lo bueno que hizo. Una que le firmó a los gringos, le firmó la ley antiterrorista. Echaron a Bonazo, que es un hombre que venía de la riñonada de ellos y que escribió sobre la ley de bosques, sobre la ley de glaciares. O sea, al margen de vetar, porque Cristina vetó la ley de glaciares, lo echaron a Bonazo. El resultado final es que, con la ayuda del gobierno actual, la ley de glaciares está totalmente a disposición de las mineras, ¿no? Se van a cansar de contaminar agua, de contaminar territorios, y eso obviamente que va en detrimento del pueblo argentino. Cristina vetó el 82%, cosa que a mí me extraña. ¿Por qué en la mesa de los miércoles, en la ronda de los miércoles, acá en la Plaza 9 de Julio y allá en Buenos Aires, no se habla del 82%? Cristina lo vetó diciendo que, según la grilla de esa época que hacía Kicillof y ella, era superior al 82%, cosa que no es cierto. No fue cierto. Y nunca va a ser cierto, porque el 82% de 100 siempre va a ser un resultado constante. Por más que vos en el interno del recinto del Palacio de Economía hagas números y hagas 1000 cosas, no. El 82% es una cuestión fija, no hubo quien invente la variación que el 82% equivale a otra cifra. Entonces esas cosas afean, y en algunas ocasiones la gente hace uso de un amor así interminable con Cristina, y no ven esos errores, no ven esa cuestión. Acá nosotros hace 2 semanas atrás nos pusieron a los argentinos a discutir una nueva ley de glaciares, precisamente porque Cristina vetó lo anterior. Entonces no había ley de glaciares. Entonces alguien sacó por ahí algunas consignas. La ley de glaciares no se toca. ¿Cuál ley? Si no había. ¿Cuál ley? O sea, la primera que la tocó era la señora Cristina, ¿no? Digamos, cuando la veta. Bien. Luego de Cristina viene el señor Macri, que tampoco es... este programa no es oportuno para discutir eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir viendo una constante en esto.
algo hizo mal o demasiado mal, y la gente quiso cambiar, quiso oxigenarse y creyó en Macri, que era el oxígeno. Entonces con Macri nos damos con la novedad de que este hombre va a dejar los mercados de Occidente para casarse una vez más con el Fondo Monetario Internacional. Hay un cargamento de oro que no sabemos dónde están y por qué lo mandaron a Inglaterra y a cambio de qué, o garantía de qué, no se sabe. Con Milei hay otro envío del oro a Londres. De lingotes de oro. Sí. Tampoco se sabe, ni hay factura, ni hay quién lo tiene, por qué, cómo, nada. Bueno, como Gualicho ya está demasiado molesto, porque Gualicho se caracteriza este último tiempo por ser molesto. Yo lo voy a comenzar a describir a usted, pero fuera del aire. Ahora que estábamos charlando de este programa, él viene de afuera, no sé por qué. Estoy resolviendo los problemas que usted está causando. El tema. Bueno, está bastante molesto lo que te digo. Ahora se aproxima una fecha muy importante para los trabajadores, o en su momento fue muy importante, que es el famoso 1 de mayo, ¿no? Uh-huh. En donde hubo víctimas. Es una cuestión calcada, ¿no? En el mundo. Cada vez que los trabajadores pretenden lograr algo para sí, hay muertos, hay represión, hay sangre, ¿no? El 1 de mayo se consiguió, desgraciadamente, por los mártires de Chicago. Entonces, para este 1 de mayo, no tenemos nada que festejar, no hay absolutamente nada. Primero porque las 8 horas de trabajo con la reforma laboral quedó sin efecto. Ahora va a trabajar 12 más o menos, lo mínimo que va a trabajar. Cuando ya hace mucho tiempo que se viene trabajando en algunos rubros 12 horas, ¿no? Hace bastante. Entonces, ¿cómo vamos a festejar algo si de diciembre del 2023 a hoy 22.000 empresas cerraron? Yo tengo otra fuente consultada, dice que llegan a los 24.180. Supongamos que sean 22 nada más. Sigue siendo un montón, una barbaridad. Eso significa 1.100.000 desocupados más. Entonces yo pregunto, las clases comenzaron en marzo, ¿no? Sí. ¿Cómo hicieron estos papás que quedaron sin trabajo desde diciembre del 2025 para poner los chicos en la escuela? ¿Cómo hace una familia tipo en que ha quedado desocupada para dar de comer a esos niños que van a la escuela? Al margen que el papá y la mamá también tienen que comer, pero fundamentalmente a estos niños que están en plena época de crecimiento, en donde si vos no reforzás esto con comida, no va a llegar nada. Entonces, no tenemos nada que conmemorar ni que festejar el 1 de mayo. Lo que sí creo que corresponde es que los trabajadores, las trabajadoras de Salta, de Argentina en general, tenemos que empezar a pensar en otro bemol, ¿no? Tenemos que tocar otra sinfonía, porque esta no es nuestra, ni nos favorece. Entonces, como la calle es libre, así dicen ellos, ¿no? Se supone. La calle es libre. El aire es libre. Entonces hay que sacar a la calle los conflictos estos, a ver si en el 2027 damos un golpe de timón, ¿no? Que vaya para otro lado este barrilete, porque este barrilete siempre va para el mismo lado, ¿no? Siempre gira para la derecha y para la derecha, no quiere venir para este lado. No sé bien por qué. Bueno,
Ahí quedan algunas cosas más, pero bueno, no lo fundamental creo que están ahí en esos gráficos. ¿No estás muy esperanzado en que efectivamente el barrilete vaya para la izquierda, si se quiere, ideológicamente hablando? Es que en algún momento hay que girar para otro lado. Porque si vos girás para acá, y siempre llegamos a esto, quiere decir que hay que... Igual como que las categorías izquierda y derecha están cada vez quedando atrás y más bien se está hablando de globalismo y nacionalismo a nivel mundial, ¿o no? Lo que pasa es que con el famoso giro lingüístico y todo lo demás van cambiando las modalidades. Pero ¿sabes qué? Esto va a seguir siendo una mesa. Y sí, por eso digo, al fin y es al una cabo... mesa y no le busquen la vuelta, porque es una mesa. Más grande, más chica, más pequeña, más petiza, pero es una mesa. Y seguirá siendo mesa. Ahora, vos podés inventar, qué sé yo, que un florero y tener espíritu de artista, lo convierta en un revistero, también puede ser. Pero esto va a ser una mesa. Entonces, lo que me parece que tenemos que cambiar somos nosotros. Estaba viendo unas encuestas que por supuesto son muy pronto, ¿no? Que hicieron 43%, verá que mandan un 36%. Sí ha crecido y Milei un 25%, cuando ya me dice bastante, digamos. La imagen negativa de Milei está cada vez más en el suelo y... Bueno, para que terminemos, estoy estrenando lentes de Xi Jinping. ¿Quién es Xi Jinping? El presidente chino. Xi Jinping. Xi Jinping. Ah. Se la quitaron a Donald Trump y me la obsequiaron a mí. Se ve magnífico, ¿no? Ah, verá que bueno. Sí. Viene ahí felicidad entonces por su nuevo lente. A un costo de 7.000 pesos. ¿A dónde? Sí. ¿Qué la pediste por Temu? Por Temu. ¿Y dónde quedó la industria nacional? Así que bueno, y todo chicos, demás, eso fue todo por hoy. Gracias. Por suerte. Muy bien, gracias, Gualicho, por su... No, la próxima vez le voy a cobrar los minutos extra. Tolerancia. Sí. Muy bien, gracias Carlos Santero, un placer que haya estado nuevamente aquí, volviendo a Sapo de Troposo, primera columna de muchas, por supuesto. Hacemos una breve tanda y ya seguimos con más Sapo de Troposo.